YouTube parece un lugar inofensivo, lleno de videos, directos, creadores y entretenimiento. Pero con el paso del tiempo, algunos canales dejaron de ser solo contenido y se convirtieron en registros de colapsos reales, crímenes, obsesiones que nadie supo leer a tiempo y tragedias que ocurrieron fuera de cámara o justo delante de ella. En este video vamos a repasar momentos de la historia de YouTube que no terminaron como nadie esperaba, directos que no eran lo que parecían, videos que hoy se ven como advertencias y creadores cuyo contenido quedó marcado para siempre por lo que ocurrió después. Nada de teorías, nada de exageraciones, solo hechos reales. El 11 de octubre de 2009 se subió a YouTube un video con el título Hi Walter, I got a new GF today. En él, un hombre se dirigía directamente a la cámara, sonriendo mientras relataba que acababa de conocer a una chica en un centro comercial. Se detenía en detalles mínimos, la ropa que compró, las joyas que eligió. Cada frase parecía calculada, como si estuviera tratando de convencer a alguien llamado Walter de que la historia era real. Pero poco después, el tono cambió por completo. Dijo que quería presentar a su nueva novia, aunque supuestamente detestaba que la grabaran. Esa advertencia debió haber preparado a los espectadores, pero no fue así. La cámara se desplazó y el hombre abrió la puerta de un sótano. En lugar de una mujer sonriendo, el video mostró a una mujer tirada en el suelo de un baño oscuro, llorando y visiblemente aterrorizada. El hombre la siguió hacia el sótano. Segundos más tarde, la grabación se interrumpió. Impacto, por sí solo, podría haberse disipado con el tiempo, pero ese momento lo cambió todo. 2 meses antes, una joven llamada Kayla Berg había desaparecido. Los espectadores comenzaron a notar similitudes entre Kayla y la mujer del video, lo que los llevó a avisar a la policía. Incluso la madre de Kayla afirmó que la mujer se veía y sonaba como su hija. Durante años, el video permaneció en una zona gris del horror en Internet. Cuando reapareció y ganó atención en 2016, las autoridades finalmente lo investigaron. Tras contactar a las personas responsables de la subida, confirmaron que el metraje era una actuación. El hombre del video era un actor llamado Devin Wolf. Más tarde admitió que el video era ficticio y pidió disculpas a la familia de Kayla Berg por el dolor causado. El video ha sido resubido desde entonces, pero Kayla Berg continúa desaparecida. Si alguien se encontrara con un cadáver en medio de un bosque, la mayoría quedaría paralizada. Otros llamarían de inmediato a emergencias. Reír sería la última reacción que cualquiera esperaría. Pero eso fue exactamente lo que sucedió. En diciembre de 2017, el youtuber Logan Paul y un grupo de amigos se adentraron en el bosque de Aokigahara, a los pies del monte Fuji en Japón. El lugar es ampliamente conocido, tanto dentro como fuera del país, como un sitio al que muchas personas acuden para quitarse la vida. Esa reputación no era ningún secreto. Logan la mencionó antes de entrar. Por eso, encontrar un cuerpo no debería haber sido una sorpresa absoluta. Lo que realmente impactó a los espectadores fue todo lo que ocurrió después. En lugar de apartar la cámara, Logan grabó al fallecido. Acercó la imagen. Sus amigos reaccionaron en voz alta. La risa nerviosa dominó el video. Hicieron bromas estando a solo unos pasos del cuerpo. El metraje se subió casi de inmediato, y ahí estuvo el verdadero problema. Reír nerviosamente puede ser una reacción involuntaria. Subirlo a internet no lo es. En cuestión de horas, el video explotó. Millones lo vieron, pero esta vez, las visualizaciones llegaron acompañadas de indignación. Los espectadores acusaron a Logan y a su grupo de convertir una muerte real en entretenimiento. Aunque el rostro de la persona estaba difuminado y su identidad nunca fue confirmada, muchos sintieron que el daño ya estaba hecho. A pesar de la reacción, YouTube no respondió de inmediato. Pasaron 10 días antes de que la plataforma abordara el tema, y cuando lo hizo, la respuesta sorprendió a muchos. En lugar de eliminar el video, YouTube expulsó a Logan Paul del programa Google Preferred. Su canal fue marcado como no apto para anunciantes premium, lo que provocó pérdidas significativas en ingresos publicitarios. Para entonces, la reacción era imposible de ignorar. Logan eliminó el video original y subió una disculpa. En ella, afirmó sentirse avergonzado y decepcionado de sí mismo. La disculpa acumuló rápidamente decenas de millones de vistas. Con el tiempo, la controversia se fue disipando y su carrera se estabilizó poco a poco. Pero ese momento nunca desapareció. El video quedó como uno de los ejemplos más claros de lo que sucede cuando el contenido shock cruza la línea hacia un daño real. Suscríbete a PewDiePie. No, esa no es una recomendación mía. Subscribe to PewDiePie comenzó como un meme sencillo,
una forma aparentemente inocente de que los fans ayudaran a su creador favorito a mantenerse en la cima. Pero no se quedó ahí. En 2013, PewDiePie se convirtió en el youtuber con más suscriptores del mundo. Conservó ese título durante años. Sin embargo, en 2018, una discográfica india llamada T-Series empezó a reducir la distancia. Por primera vez, PewDiePie corría el riesgo real de perder el puesto número 1, y esa amenaza lo cambió todo. Los fans lo transformaron en una rivalidad. Videos, hashtags y consignas inundaron las redes sociales. Subscribe to PewDiePie pasó a ser un grito de guerra. Cuando T-Series lo superó brevemente a comienzos de 2019 durante apenas 8 minutos, la competencia estalló. Grandes creadores como MrBeast y Logan Paul mostraron su apoyo. Se levantaron campañas enteras dedicadas a impulsar suscripciones. Pero el movimiento no se quedó dentro de YouTube. Algunos seguidores cruzaron límites claros. Se hackearon cuentas en redes sociales, se vandalizaron páginas web. Incluso se aprovecharon impresoras mal protegidas para imprimir mensajes pidiendo suscribirse a PewDiePie y cancelar la suscripción a T-Series. Lejos de detenerse, el ruido siguió aumentando. PewDiePie avivó el conflicto lanzando diss tracks dirigidos a T-Series. Aún así, el peor momento todavía estaba por llegar. En marzo de 2019, un ataque masivo en Christchurch, Nueva Zelanda, fue transmitido en directo por el agresor. Justo antes de llevarlo a cabo, dijo: "Remember lads, subscribe to PewDiePie". El mundo vinculó de inmediato un meme con violencia real. Esa asociación cambió la percepción de la frase de un día para otro. PewDiePie condenó públicamente el eslogan y pidió a la gente que dejara de usarlo. Lo que antes había sido una broma se convirtió en algo de lo que ya no quería formar parte. La rivalidad se desinfló poco después, cuando T-Series superó de forma permanente el primer puesto y el meme desapareció del uso habitual. Años después, la frase sigue siendo un recordatorio de lo rápido que los chistes en Internet pueden salirse de control y de lo peligrosa que puede ser esa pérdida de control. Sam Pepper era un youtuber británico conocido principalmente por sus videos de bromas. Ya tenía reputación de llevar las situaciones al extremo, pero en 2015 publicó un video que lo empujó más allá de la tolerancia del público. Esa broma tenía como objetivo a su mejor amigo. El montaje parecía sencillo. Mientras conducían por un callejón tranquilo, Sam fingió que el coche se había estropeado. Bajó para revisar el motor, dejando a su amigo solo dentro. Esa pausa fue la oportunidad. Cuando su amigo salió para acompañarlo, un hombre encapuchado apareció de la nada. El desconocido agarró al amigo de Sam, le cubrió la cabeza con una bolsa negra y lo forzó a entrar en el maletero del coche. En ese momento, la broma dejó de ser inofensiva. Se volvió aterradora. Unos 20 minutos después, la situación escaló aún más. El grupo llegó a una azotea. El amigo de Sam estaba atado a una silla, con Sam arrodillado cerca, también con la cara cubierta. Ninguno de los dos sabía qué iba a ocurrir. Entonces, el encapuchado sacó un arma. El amigo entró en pánico. Creyendo que Sam estaba a punto de morir, comenzó a suplicar y a gritar para que se detuvieran. Pero esa tensión todavía no fue suficiente. Así que, momentos después, Sam fingió que le disparaban. Ese fue el punto de quiebre. Solo después de que su amigo perdiera por completo el control, Sam reveló la verdad. Lo desató y explicó que todo había sido una broma. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Cuando el video se hizo público, los espectadores acusaron a Sam de provocar un daño emocional real. Otros creadores se pronunciaron, afirmando que la broma había cruzado una línea que no podía justificarse con shock value. Sam y su amigo declararon después que el video había sido consensuado y que las bromas extremas eran parte de su relación. Aseguraron que la experiencia los había unido más, pero la mayoría no lo creyó. Surgieron peticiones exigiendo que el video fuera retirado. A pesar de la indignación, YouTube determinó que la broma de matar al mejor amigo no violaba sus normas y permitió que permaneciera en línea. En febrero de 2020, un usuario de Reddit detectó algo extraño en YouTube. Dos canales estaban subiendo videos muy similares. Cada creador grababa audio, lo invertía y trataba de descifrar mensajes supuestamente ocultos. Al inicio, parecía un experimento de nicho, pero cuanto más se investigaba, más inquietante se volvía. Los creadores aparecían en los comentarios del otro, usaban las mismas expresiones, se llamaban hermanos, y lo más extraño, muchos de sus suscriptores tenían canales casi idénticos. No era casualidad, era una red. Luego se descubrió la conexión con un movimiento ocultista basado en YouTube, llamado Blood Over Intent, o BOI. El movimiento se remonta a 2013 y a un creador de Florida llamado Mark Brown, conocido en internet como Quasi Luminous.
En sus videos, afirmaba ser la reencarnación terrenal de Satanás y advertía que cualquiera que rechazara su mensaje moriría. Presentó lo que llamó el Ritual Boy como una forma de convertir la intención en realidad. El ritual en sí era sencillo, pero perturbador. Untar tu propia sangre sobre una intención o deseo escrito para que se cumpliera. También afirmaba haber abierto el libro de la vida, que supuestamente contenía solo 144,000 nombres. La única manera de estar incluido, decía, era realizar el Ritual Boy por cuenta propia, pero la participación no era privada. Se esperaba que los miembros se grabaran realizando el ritual y subieran el video de forma pública. Ese requisito no era accidental. Permitía que otros seguidores encontraran los videos, identificaran nuevos miembros y conectaran canales en lo que ellos llamaban una familia. Con el tiempo, el sistema de creencias se amplió. Los seguidores aseguraban que el movimiento existía para traer un bien mayor y una transformación espiritual. Pero una vez dentro, salir no resultaba fácil. Exmiembros describieron presión constante y acoso persistente en línea para obligarlos a volver o castigarlos por haberse alejado. La mayoría veía Boy como algo simbólico o performativo, pero no todos lo mantuvieron en ese plano. En la mayoría de los casos, los participantes solo se pinchaban el dedo para obtener sangre. Sin embargo, en un caso concreto, un participante subió un video Boy a YouTube apenas días antes de atacar a otra persona, acompañado del texto "Thank you, Mr. Satan". Ese momento cambió por completo la percepción del grupo. Lo que antes parecía extraño pero inofensivo pasó a tener consecuencias reales. Aún así, el contenido Boy nunca desapareció del todo. Los videos siguen dispersos por YouTube, conectados silenciosamente, visibles para cualquiera que tropiece con la red, no promocionados, no eliminados, simplemente esperando. Después de que MrBeast demostrara lo potente que podía ser el formato de grandes desafíos, decenas de creadores se lanzaron a copiar la fórmula. La mayoría perseguía vistas, pero uno llevó esa persecución hasta la tragedia. The Borderline era un canal italiano que replicaba muy de cerca el estilo de MrBeast. En ese momento, el contenido de MrBeast dominaba a las audiencias angloparlantes. The Borderline aprovechó ese hueco reproduciendo sus retos casi de forma idéntica para el público italiano. Y funcionó. Para 2023, el canal había alcanzado cerca de 600,000 suscriptores, con cientos de miles más en otras plataformas, retos cada vez más grandes, acrobacias cada vez más extremas, expectativas cada vez más altas para superar el último video. Esa presión llevó a una decisión fatal. En junio de 2023, planearon un desafío basado en resistencia y exceso, conducir un vehículo de lujo de manera continua durante 50 horas. Para ello, alquilaron un Lamborghini Urus y salieron a la carretera. Desde el principio, la grabación fue imprudente. Durante horas, el coche circuló a velocidades extremas por zonas residenciales. Condujeron aproximadamente a 100 kilómetros por vías pensadas para tráfico local lento. Lo que debía ser contenido se transformó en un peligro. Delante de ellos iba una madre de 29 años conduciendo con sus 2 hijos pequeños. Sin previo aviso, el Lamborghini impactó contra el coche de la familia. Ese choque lo cambió todo. La madre y su hija sobrevivieron. Su hijo, Manuel Pietetti, quedó gravemente herido y murió más tarde camino al hospital. Un niño perdió la vida porque un reto viral puso la velocidad por encima de la seguridad. La reacción pública fue inmediata. Muchos exigieron disculpas. Otros pidieron que el canal fuera cerrado por completo. Bajo presión, el grupo publicó un comunicado afirmando que discontinuarían el canal por respeto a la familia. Pero las consecuencias no terminaron ahí. El conductor del Lamborghini, Matteo Dietro, fue acusado de homicidio vehicular agravado y de causar lesiones. Más tarde fue condenado a 4 años y 4 meses de prisión. Los videos animados en YouTube suelen percibirse como algo inofensivo. Dolly Flesh demostró que esa idea era equivocada. El canal comenzó en 2013 con cortos de animación en plastilina. A primera vista parecían proyectos creativos y artesanales, pero incluso desde el inicio los temas se inclinaban hacia la violencia. Ese tono nunca se suavizó, se volvió cada vez más extremo. A pesar de tener menos de 1,000 suscriptores, Dolly Flesh continuó subiendo contenido. Cada nuevo video empujaba el límite un poco más lejos. La situación se volvió imposible de ignorar cuando los personajes comenzaron a representar homicidios y desmembramientos. En un video, 2 personajes masculinos acababan con entusiasmo con la vida de una contraparte femenina. En otro, un personaje masculino mataba a otro a hachazos antes de mutilarlo. Los espectadores empezaron a notar el patrón y comenzaron a denunciar el canal. No ocurrió nada. Como los videos tenían poca visibilidad, la indignación nunca alcanzó un nivel que forzara una intervención.
Con el paso del tiempo, ese silencio pareció darle confianza al creador. Eventualmente dejó de ocultarse detrás de un nombre de usuario y comenzó a firmar los videos con su nombre real, Layton Late. A partir de ahí, el contenido volvió a transformarse. Layton empezó a publicar sobre sus propias fantasías y obsesiones. Una de ellas era su deseo de perder la virginidad con una muñeca sin brazos. Incluso habló de fabricarla él mismo, ya que le iban a vender una con un brazo y una pierna. Uno de los videos más perturbadores que subió se titulaba I'm Hungry. En él, comía espaguetis desde el abdomen de una escultura con apariencia juvenil. Con Layton, cada idea parecía más oscura que la anterior. En 2019, el canal tomó otra dirección e introdujo animales en el contenido. Al principio, muchos asumieron que seguiría siendo ficticio, como su trabajo previo, pero esa suposición duró poco. Después, Layton subió un video titulado One Kid, Three Hamsters, una imitación clara de un caso ya conocido. YouTube eliminó el video rápidamente, pero en ese momento no se presentaron cargos. Por un instante, parecía que todo acabaría ahí, pero no fue así. Alrededor de un año después, Layton intentó volver a compartir el contenido eliminado en varias comunidades de Reddit. Esta vez, los usuarios documentaron todo y lo denunciaron de inmediato, lo que llevó a que las autoridades se involucraran en cuestión de días. Finalmente, Layton Late fue arrestado y acusado de múltiples cargos de crueldad animal, y más tarde condenado a una sentencia condicional de 18 meses junto con 3 años de libertad condicional. Le había construido una audiencia fiel compartiendo blogs cercanos desde 2016. A los fans les atraía lo auténtico de su contenido, pero en su cumpleaños número 25, una decisión que Cory tomó creyendo que era la más segura, terminó costándole la vida. Ese día, Cory salió a celebrar con amigos. Entre ellos estaba Daniel Silva, un tatuador conocido que había trabajado con celebridades y había ganado notoriedad tras quedar séptimo en el Reality Ink Master. Daniel también contaba con una gran audiencia en línea. Cuando la noche llegaba a su fin, Cory sabía que estaba intoxicado y no quería conducir. Eligió lo que parecía la opción más responsable, pedirle a otra persona que manejara. Esa persona fue Daniel. Aunque Daniel también había estado bebiendo, tomó las llaves y aceptó llevarlos a casa. Cory confió en esa elección, y esa confianza terminó siendo fatal. Durante el trayecto, Daniel perdió el control del vehículo. El coche impactó contra una señal de stop y luego se estrelló contra un árbol, deteniéndose de forma violenta. Tras el choque, Daniel intentó huir, pero fue retenido por testigos. Cory no sobrevivió al accidente. Daniel Silva fue arrestado y acusado de homicidio vehicular imprudente. En un inicio fue condenado a 4 años de prisión estatal, pero un mes después la sentencia se redujo a 364 días de cárcel, además de 5 años de libertad condicional y 250 horas de servicio comunitario. Meses más tarde, Daniel publicó un video de disculpa pública dirigido a la familia, amigos y seguidores de Cory. El video reconocía la pérdida, pero no podía revertir lo ocurrido. Cory murió a los 25 años. Daniel Silva eventualmente regresó a publicar contenido, mientras que la audiencia de Cory quedó con un recordatorio. Una sola decisión, incluso tomada con buenas intenciones, puede terminar en una tragedia irreversible. Desmond Deofa, conocido en internet como Etekika, construyó una audiencia enorme gracias a sus reacciones llenas de energía y su amor por los videojuegos, especialmente Nintendo. Su entusiasmo parecía auténtico, y su comunidad lo apoyaba con fuerza. Los espectadores no solo consumían su contenido, sentían una conexión real con él. Durante años, esa conexión pareció inquebrantable. El canal creció de forma constante, y aunque en ocasiones tuvo roces con la audiencia por el abuso de donaciones, su carrera se mantuvo en gran parte alejada del drama. Era recordado por su pasión, no por la polémica. Durante 6 años todo parecía marchar bien, hasta que dejó de hacerlo. De pronto, el comportamiento de Etekika se volvió errático. Comenzó a lidiar públicamente con su salud mental. En algunos momentos hablaba abiertamente de ello y luego se desmentía. La preocupación aumentó mientras los fans veían cómo su imagen pública se fragmentaba en tiempo real. En cierto punto, las autoridades acudieron para verificar su bienestar después de que publicara un video sosteniendo un arma. Aunque fue hospitalizado brevemente, regresó a internet poco después. En junio de 2019, Etekika subió un video titulado I'm Sorry. El tono era diferente, silencioso, pesado. Habló sobre su vida, la presión constante y el agotamiento. Etekika mencionó sus intenciones de quitarse la vida y dijo que lamentaba tener que hacerlo. Muchos espectadores sintieron que esto no era solo otro momento emocional. Poco después de que el video se publicara, Etekika desapareció.
Su familia lo reportó como desaparecido y, días más tarde, encontraron sus pertenencias cerca del puente de Manhattan. Amigos, familiares y fans temieron lo peor, y pronto se confirmó. 5 días después, las autoridades confirmaron que Desmond de Moa había muerto. Tenía 29 años. La pérdida sacudió al mundo en línea. Los fans no solo lloraron a un creador, sino a alguien que había compartido tanto de sí mismo públicamente mientras luchaba en privado. La historia de Etequika se convirtió en un recordatorio doloroso de que la visibilidad no protege a nadie de desmoronarse. Y como siempre digo, si tú mismo estás luchando con pensamientos de autolesión, por favor díselo a alguien en quien confíes lo antes posible. Tu vida tiene valor, lo prometo. El 22 de noviembre de 2021, Apitor subió un video titulado I'm not dead, I'm 57 today. No era una broma, era una forma de tranquilizar. Thor Echov, conocido en internet como Apitor, era un youtuber noruego famoso por hacer muy poco y arriesgar demasiado. Sus videos mostraban rutinas silenciosas, patinar solo, caminar sobre lagos congelados, permanecer de pie en el frío, sonreír y decir apenas unas palabras. Ese tono calmado era precisamente lo que inquietaba a la gente. El peligro siempre estaba presente, pero él lo trataba como si no significara nada. Con el paso del tiempo, los espectadores empezaron a preocuparse. El hielo se resquebrajaba bajo sus pies, había caídas, las lesiones se acumulaban. Aún así, Apitor siempre regresaba. Cada susto entrenó a su audiencia a esperar el mismo desenlace. Se caía, se reía y sobrevivía. Esa preocupación fue lo que motivó el video de su cumpleaños. En él, Apitor se escribió el número 57 en la frente, tomó chupitos de vodka y se dio un baño al aire libre en pleno clima helado. El mensaje era claro, estaba bien y no había razón para alarmarse. 5 días después, Apitor volvió al hielo, pero esta vez solo su cuerpo regresaría. Fue a un lago congelado para grabar otra hazaña, sin saber que una grieta profunda se extendía bajo la superficie. Al avanzar, el hielo cedió y esta vez no hubo recuperación. Cuando los buzos lograron alcanzarlo, ya era demasiado tarde. Thor Echov murió esa noche y el video que había grabado para calmar a sus seguidores terminó convirtiéndose en su último mensaje. Dylan Thomas Pountney gestionaba 3 canales de YouTube. 2 estaban centrados en su obsesión con fumar. El tercero dejaba ver hasta qué punto su mente estaba distorsionada. Sus videos no eran blogs comunes ni simples actualizaciones juveniles. Eran grabaciones lentas y perturbadoras. Dylan se sentaba frente a la cámara, fumaba de manera constante y apenas hablaba. El objetivo no era relajación ni estética. Dylan quería experimentar los efectos secundarios del tabaco y morir joven. La reacción del público solo empeoró la situación. Los espectadores lo elogiaban. En los comentarios le decían que se veía bien, y esa tensión lo empujó a ir más lejos. Empezó a fumar de forma más agresiva y agradecía a su audiencia por alentarlo. Con el tiempo quedó claro que no solo perseguía el hábito, sino las consecuencias. Pero el contenido sobre fumar era solo la superficie. En su tercer canal, Juniper Crossing, Dylan compartía creencias inquietantes y comportamientos rituales vinculados a comunidades extremistas en línea. ¿Recuerdas el ritual de Blood Over Intent? Dylan era un seguidor devoto. Subía videos realizándolo. Sin embargo, a diferencia de otros que apenas se pinchaban un dedo, Dylan iba más allá. Presionaba la aguja con tanta fuerza que atravesaba su mano y salía por el otro lado. Aunque no podemos mostrar ese video aquí, se puede escuchar la presión que ejercía sobre su propia mano. Eso era solo una parte de lo retorcida que estaba su mente. Con cada video, su conexión con la realidad se debilitaba. Su última subida, el 15 de marzo de 2021, parecía normal en comparación. Titulada Smoking in a Car, mostraba a Dylan bromeando con su padre y hablando de planes familiares para ese día. Nada indicaba que sería su último video. Después de esa publicación, todo cambió. Esa mañana en la escuela, Dylan se comportó con normalidad al principio. Asistió a clase e incluso participó en una discusión, algo poco habitual en él. A las 9:54 a.m., la clase tomó un descanso y Dylan salió al baño. Al regresar, las cámaras de seguridad del pasillo lo captaron metiendo la mano en el pantalón y colocándose unos guantes. Sin previo aviso, Dylan entró al aula y apuñaló por la espalda a una compañera, Jennifer Winkler. Al darse cuenta de lo que había hecho, arrojó el cuchillo y huyó. Todo ocurrió demasiado rápido para que los testigos reaccionaran. Y cuando la víctima fue trasladada en helicóptero al hospital, ya había perdido casi la mitad de su sangre. Lamentablemente, Jennifer murió esa misma mañana.
Dylan fue localizado poco después en las inmediaciones. En sus declaraciones a la policía, afirmó que había sido influenciado por contenido en línea y que creía estar bajo un control externo. Más tarde fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir un mínimo de 10 años. Adam Lanza mantenía un pequeño canal de YouTube bajo el nombre Cultural Philistine, donde subía monólogos únicamente en audio a los que casi nadie prestó atención, hasta que cometió uno de los crímenes más brutales de la historia. En esas grabaciones, Adam hablaba de su convicción de que la sociedad moderna estaba rota. Describía el mundo como inmoral, decadente y hostil hacia el individuo. Un tema aparecía de forma constante: el nacimiento mismo. Con un tono frío y carente de emoción, sostenía que nacer provocaba sufrimiento y que la existencia era, en esencia, perjudicial. En ese momento, prácticamente nadie escuchaba. Esas grabaciones solo llamaron la atención después de que sus ideas pasaran de palabras a hechos. El 14 de diciembre de 2012, Adam Lanza asesinó a su madre, Nancy Lanza, en su casa. Nancy poseía legalmente varias armas de fuego, que Adam tomó antes de dirigirse a la escuela primaria Sandy Hook. La escuela había actualizado recientemente sus protocolos de seguridad y el edificio permanecía cerrado durante el horario escolar. Cuando Adam llegó, disparó a través de un panel de vidrio junto a las puertas de entrada. En ese momento, el personal se encontraba en una reunión cuando escuchó el ruido. Sin identificarlo de inmediato como disparos, la directora y 2 empleados salieron al pasillo para investigar. Allí se encontraron con Adam, quien abrió fuego de inmediato contra los 3. 2 murieron en el acto, mientras que la directora logró arrastrarse de regreso a la sala de conferencias. Después, las aulas se convirtieron en su siguiente objetivo. Forzó la entrada a un aula de primer grado, donde la maestra intentaba esconder a sus alumnos en el baño. Allí disparó y mató a 15 estudiantes. Aún así, no se detuvo. Se dirigió a otra aula y mató a más personas. En cuestión de minutos, 26 personas murieron y otras 2 resultaron gravemente heridas. Para entonces, la policía de Newtown ya había llegado a la calle de la escuela. Y cuando finalmente entraron al edificio, escucharon un último disparo. Adam se quitó la vida, privando a todos de justicia, o al menos de una explicación. Más tarde, los investigadores confirmaron que Adam había asistido a esa misma escuela en el pasado. También documentaron problemas de desarrollo y de salud mental de larga duración. En los meses previos al ataque, Adam vivía en aislamiento total dentro de su habitación, pasando la mayor parte del tiempo jugando videojuegos violentos. Con el tiempo desarrolló una obsesión con los asesinatos masivos. Su canal de YouTube fue eliminado poco después. En retrospectiva, esos audios ignorados quedan como una advertencia silenciosa, no porque explicaran lo que haría, sino porque mostraban lo profundamente colapsada que ya estaba su visión del mundo. Nasim Aghdam era una activista vegana y youtuber de fitness que gestionaba 3 canales distintos. Creía profundamente en la plataforma, y con el tiempo esa creencia se transformó en una obsesión. Sus videos se centraban en los derechos de los animales y la salud, pero el tono resultaba inquietante. Hablaba directamente a la cámara mediante monólogos rígidos e intensos. Aún así, el contenido encontró público. Con los años, sus canales acumularon miles de seguidores y millones de visualizaciones. Pero con cada nueva publicación, su discurso fue cambiando. Lo que comenzó como activismo terminó volviéndose confrontacional. En su intento por denunciar la crueldad animal, Nasim empezó a subir material gráfico que infringía las normas de YouTube. Como consecuencia, sus canales fueron restringidos y desmonetizados. Las visitas cayeron y los suscriptores comenzaron a desaparecer. Nasim no interpretó esto como moderación. Para ella, era persecución. En su página web personal, acusó a YouTube de censura y discriminación. Y cuando eso no devolvió su alcance, trasladó su enojo fuera de Internet. Apareció en espacios públicos con carteles denunciando a la plataforma, calificándola de corrupta y autoritaria. Su familia empezó a alarmarse. Cuando intentaron intervenir, Nasim cortó toda comunicación y se marchó. Preocupados, la reportaron como desaparecida 2 días después. La policía la encontró viviendo en su coche, en un estacionamiento. Ella les dijo que no deseaba tener contacto con su familia. En ese momento no parecía representar una amenaza inmediata, y el encuentro terminó ahí. Lo que nadie comprendió fue hasta qué punto su ira se había vuelto obsesiva. El 13 de abril de 2018, Nasim condujo hasta la sede de YouTube en San Bruno. Durante la hora del almuerzo, llevó a cabo un ataque que dejó a 3 personas heridas. Antes de que la policía pudiera detenerla, se quitó la vida a los 38 años. Las víctimas
sobrevivieron. Sus canales fueron eliminados de la misma plataforma en la que antes había confiado para ser escuchada. Lo que comenzó como una lucha por visibilidad terminó en silencio apenas 2 días antes de su cumpleaños número 39. Displays era un canal de YouTube dirigido por Mark Williams. Sus videos giraban en torno al parkour y la exploración urbana. Saltos entre azoteas, edificios abandonados, momentos de tensión. Sin embargo, ninguno de esos riesgos fue lo que acabó con su vida. El verdadero peligro vino de alguien en quien confiaba. Mark subió su primer video en mayo de 2019. Al inicio, su contenido se apoyaba en la adrenalina pura. Se grababa esquivando seguridad y empujando límites en espacios públicos. Esa energía atrajo audiencia rápidamente. Con el tiempo, construyó una base fiel y se ganó respeto dentro de la comunidad de parkour. A medida que el canal crecía, también lo hacía su confianza. Mark tenía impulso y un futuro claro como creador. Entonces conoció a Louis Ashdown. Louis era más joven y tenía un canal mucho más pequeño, pero conectaron. Sus colaboraciones se sentían naturales. Pronto Louis empezó a aparecer de forma recurrente en los videos de Mark. Para los espectadores, parecía una amistad genuina desarrollándose frente a la cámara. El 29 de mayo de 2021, Mark y Louis quedaron para grabar y pasar la noche juntos. Conforme avanzaba la noche, Louis presionó a Mark para que bebiera en exceso, incluso después de que Mark le pidiera que se detuviera. Para cuando se marchaban, Mark apenas estaba consciente. Mark llamó a su tía para explicarle que no podía volver a casa en ese estado. Antes de que la llamada terminara, Louis tomó el teléfono y le aseguró que se encargaría de que Mark llegara a casa sano y salvo. Esa fue la última vez que la familia de Mark supo de él. A la mañana siguiente, cuando las llamadas no obtuvieron respuesta, la familia entendió que algo iba mal y lo reportó como desaparecido. La policía también confirmó que Louis estaba en paradero desconocido. Como había sido la última persona vista con Mark, los agentes se dirigieron directamente a su casa. Ninguno estaba allí, pero dentro encontraron pruebas que dejaron claro que esto ya no era solo una desaparición. La ropa de Mark manchada de sangre, escondida en el armario de Louis. Louis fue localizado más tarde en casa de un amigo. Según ese amigo, Louis admitió haber matado a Mark la noche anterior. Días después, el cuerpo de Mark Williams fue encontrado en una zona boscosa cercana. Louis Ashdown se declaró culpable de asesinato y de posesión de un arma ofensiva. Fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 27 años. El canal de YouTube de Trent Paschal estaba lleno de videos familiares comunes y de baja calidad, pero detrás de esas subidas aparentemente inocentes había un hombre profundamente perturbado, a solo momentos de cometer un crimen brutal. Fuera de internet, su matrimonio se estaba desintegrando. Con el tiempo, Trent se volvió cada vez más controlador con su esposa, Savannah. Vigilaba a dónde iba, cómo vestía y con quién pasaba tiempo. No era preocupación, era control. Cada decisión debía pasar por él. Para 2020, Savannah había llegado a su límite. Decidió poner fin al matrimonio. Antes de decírselo a Trent, se lo confió a sus padres, quienes le insistieron en que saliera primero de la casa por seguridad. Savannah eligió otro camino. Creía que le debía una conversación cara a cara. La mañana del 21 de octubre, le dijo a Trent que se iba. La conversación escaló rápidamente hacia una discusión. Savannah terminó marchándose a casa de su madre. Trent la siguió durante un tramo y luego regresó. En lugar de calmarse, grabó un último video en YouTube. En el clip, acusó a Savannah de traición y habló directamente a sus hijos, disculpándose por lo que afirmó que estaba a punto de ocurrir. El video terminó sin explicación. Cuando Savannah regresó a la casa más tarde ese mismo día para recoger sus pertenencias, Trent la estaba esperando. Savannah entró solo para encontrarse con su esposo, apuntándole con un arma. Sin previo aviso, le disparó y la mató, y luego huyó. Los servicios de emergencia llegaron con rapidez, pero Savannah fue declarada muerta en el lugar. Trent fue localizado poco después, pero cuando la policía intentó detenerlo, se negó a soltar el arma. Durante el enfrentamiento, los agentes le dispararon en la pierna, el brazo y el torso. Fue trasladado en helicóptero a un hospital y pasó meses recuperándose. Aún así, la historia no terminó ahí. Como Trent Paschal fue acusado de asesinato grave, su familia logró sacarlo bajo fianza. Aunque salió con un brazalete electrónico y estrictas restricciones, pronto volvió a delinquir. En abril de 2021, Trent se quitó el brazalete y acudió a un concesionario fingiendo comprar un vehículo. Durante una prueba de manejo, amenazó al vendedor y huyó con el coche. Cuando la policía localizó el vehículo en un parque, Trent se quitó la vida, arrebatándole para siempre a la familia de Savannah un juicio y un veredicto.
Solo permanecen los videos ordinarios de YouTube que Trent dejó atrás. Instantáneas congeladas de una vida que ocultaba control, violencia y colapso justo fuera de cuadro. FPS Rusia fue uno de los canales más extremos de los primeros años de YouTube. Armas, explosiones y caos controlado. Mientras un hombre aparecía frente a la cámara, Keith Ratliff trabajaba en las sombras. Él se encargaba de la logística, el equipo y los riesgos. Al final, esos mismos riesgos lo siguieron hasta su propia casa. Desde muy joven, Keith sintió atracción por construir y experimentar. De niño, aprendió por su cuenta a programar y a crear sitios web. Esa curiosidad terminó convirtiéndose en una carrera. Ya de adulto, ayudó a cofundar FPS Rusia, encargándose del lado técnico del canal, mientras otros asumían el rol visible. El crecimiento fue vertiginoso. En poco tiempo, FPS Rusia superó los 6 millones de suscriptores y se consolidó como uno de los canales más grandes centrados en armas de fuego. En 2012, Keith se trasladó de Kentucky a Georgia para ampliar su trabajo. Era copropietario de una empresa de fabricación y pruebas de armas llamada FBS Industries y vivía en un apartamento conectado directamente al almacén. Su esposa y su hijo permanecieron en Kentucky, pero el cambio parecía un sacrificio calculado en nombre del éxito. En apariencia todo estaba funcionando, hasta que dejó de hacerlo. El 3 de enero de 2013, un empleado llegó al taller y encontró a Keith inconsciente. Se llamó de inmediato a emergencias, pero Keith ya había fallecido. Cuando los investigadores examinaron la escena, surgieron más preguntas que respuestas. No había señales de entrada forzada ni indicios de una pelea, pero faltaban objetos del lugar, incluido equipo de vigilancia y varias armas de fuego. Nada señalaba claramente a una sola explicación, sin sospechosos ni un motivo definido. La muerte de Keith Ratliff fue clasificada como homicidio. Años después, el caso sigue sin resolverse. El 14 de septiembre de 2006, Trey Sesler creó el canal de YouTube Lenscap Productions, donde publicaba reseñas de anime y sketches. Pero si los espectadores hubieran prestado más atención, quizá habrían notado las señales antes de la tragedia que más tarde provocaría. Aunque Trey comenzó con contenido centrado en el anime, el tono no tardó en cambiar. Con los años, sus videos se alejaron de la cultura pop y se adentraron en terrenos más oscuros. Empezó a aparecer en cámara con armas. Al principio parecía una simple pose. Luego, esas apariciones se volvieron más intencionales. Algunas personas notaron el cambio, pero la mayoría lo descartó como contenido edgy, no como una advertencia real. En febrero de 2012, Trey subió un video titulado Mr. Anime's Planning Something. En él anunciaba una breve pausa en sus publicaciones. El título sonaba exagerado, casi juguetón. Nadie lo tomó en serio, pero en retrospectiva quizá debieron hacerlo. El 20 de marzo de 2012, la madre de Trey, Rhonda, lo llevó al garaje para mostrarle un golpe en su coche. Ya buscando una oportunidad, Trey aprovechó ese momento a solas para dispararle 4 veces a quemarropa. Ese fue el comienzo de su ejecución planificada. Después, Trey entró en la casa y disparó a su hermano. El hermano sobrevivió inicialmente y logró encerrarse en el baño, pero Trey derribó la puerta y volvió a dispararle. En ese punto, su padre, que estaba dormido, despertó sobresaltado por los disparos. Trey también le disparó. Con todos muertos, caminó por la casa y volvió a dispararle 2 veces a su madre. Le disparó a su hermano una vez en la cabeza y dio un último disparo a su padre. Aún así, no había terminado. Tras los asesinatos, Trey escribió mensajes en las paredes expresando amor y remordimiento, antes de destrozar la casa y matar a cada mascota de la familia. Pero el plan aún no concluía. Trey salió y condujo hacia una escuela secundaria local, a la que había asistido. Se sentó en el estacionamiento considerando su siguiente paso. Durante varios minutos pensó en continuar. Al final se detuvo y condujo hasta la casa de un amigo. Mientras tanto, familiares preocupados solicitaron una verificación de bienestar en la vivienda. Cuando la policía llegó, encontró los cuerpos y emitió de inmediato una orden de arresto contra Trey. Fue localizado horas después y arrestado sin incidentes. Durante el interrogatorio, confesó haber matado a su familia. Dijo que fueron las primeras personas que tuvo al alcance. También admitió que había planeado un ataque mayor, pero abandonó la idea cuando se volvió real para él. Trey Sesler fue acusado de 3 cargos de asesinato capital y condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, pidió al juez que no se le concediera libertad condicional, afirmando que se consideraba un peligro para los demás. El canal de YouTube que alguna vez albergó bromas sobre anime quedó como un registro ignorado de un descenso lento y visible.
uno que terminó mucho antes de que alguien pensara en detenerlo. El 18 de diciembre de 2022, el youtuber Steven McCullough, conocido en internet como Both Saxons, anunció que haría un directo en 2 horas. Lo que sus espectadores no sabían es que, mientras él parecía estar en vivo durante 6 horas, su novia embarazada ya había dado su último aliento. El contenido de Steven se centraba en videojuegos y reseñas de Doctor Who. Había sido un apasionado de la cultura nerd desde niño, y convertir ese interés en una carrera le había conseguido miles de seguidores fieles. En ese momento, su canal superaba los 40,000 suscriptores. La expectativa era alta cuando prometió un directo tras 2 años de ausencia. A medida que su carrera en línea avanzaba, también lo hacía su vida personal, o al menos eso parecía. Steven mantenía una relación con Natalie McKean, de 32 años. Ella quedó embarazada y, desde fuera, la relación parecía estable. Pero ese directo terminaría revelando una realidad mucho más oscura. El stream comenzó de forma extraña. Steven afirmó que no podía interactuar con el chat debido a un fallo de software. Eso contradecía el propósito mismo de un directo, pero los fans lo aceptaron sin demasiadas preguntas. Durante 6 horas, Steven apareció en cámara jugando Grand Theft Auto, sin responder mensajes ni llamadas. Cuando el directo terminó, ya pasada la medianoche, Steven intentó contactar a Natalie y no obtuvo respuesta. Fue entonces a su apartamento y la encontró sin vida. Dado que una gran parte de los homicidios son cometidos por parejas, las autoridades interrogaron inicialmente a Steven. Sin embargo, el directo parecía ofrecerle una coartada sólida y fue descartado como sospechoso. Aún así, los investigadores continuaron analizando la evidencia. Las cámaras de CCTV mostraron a Steven moviéndose por el vecindario de Natalie en el momento del ataque, usando guantes. Eso contradecía su versión de los hechos, pero todavía quedaba una pregunta clave. ¿Cómo podía haberla matado y seguir apareciendo en el directo al mismo tiempo? La respuesta llegó al revisar sus dispositivos digitales. Allí encontraron un archivo de gran tamaño que había sido eliminado recientemente. Al recuperarlo, se hizo evidente que todo el directo de 6 horas había sido pregrabado. Eso explicaba sus frases repetitivas en cámara y cómo podía estar en línea mientras los hechos ocurrían fuera de ella. En febrero de 2023, Steven McCullough fue acusado formalmente del asesinato de Natalie McKean. Hasta el momento, el caso sigue pendiente y no se ha dictado sentencia. Ese directo permanece como un recordatorio inquietante. Lo que vemos en Internet no siempre es la realidad. Con apenas 15 años, Christina Grimmie lanzó su canal de YouTube cantando covers de canciones populares. En cuestión de meses logró lo que a muchos les lleva años, pero su futuro terminaría siendo truncado de forma trágica. Bajo el nombre de usuario Zelda XLove64, Christina compartía su música con la intención de conectar con otros. Su carrera despegó casi de inmediato. Tras solo 3 covers, su versión de Party in the USA de Miley Cyrus se volvió viral, superando las 800,000 reproducciones. Para el año siguiente, su crecimiento fue tan grande que tuvo que pasar a educación en casa. La música no era su único foco. Su hermano tenía un papel fundamental y aparecía con frecuencia en sus videos. Él tocaba la guitarra mientras ella cantaba, y Christina hablaba a menudo del vínculo tan cercano que compartían. Su talento no tardó en llamar la atención de la industria. Para 2011, salió de gira con Selena Gomez y abrió conciertos para los Jonas Brothers. En apenas 2 años, había construido un nombre propio y una base de fans ferozmente leal. A pesar de su fama creciente, Christina se mantuvo humilde. Tras los conciertos, ella y su hermano, que ya actuaba como su road manager, se quedaban firmando autógrafos y abrazando a los fans. Trataba a todos con una amabilidad genuina, fortaleciendo aún más el cariño que el público sentía por ella. Para 2013, Christina había alcanzado los 2 millones de suscriptores y lanzó su primer álbum de estudio. 3 años después, participó en la 6ª temporada de The Voice y quedó en 3er lugar. Esa visibilidad la llevó a firmar con Island Records. Su carrera estaba en su punto más alto, pero el destino tenía otros planes. El 10 de junio de 2016, después de actuar en Plaza Live en Florida, Christina realizó un meet and greet con sus fans. Como siempre, las personas en la fila recibían autógrafos, selfies y abrazos, pero uno de los asistentes tenía otras intenciones. Kevin James, de 27 años, estaba obsesionado con Christina de una manera poco saludable. Protector y celoso, creía que nadie podía cuestionar su devoción. Para prepararse para conocerla, había perdido peso, se sometió a cirugía ocular láser, blanqueamiento dental e incluso trasplantes capilares. Cuando supo del concierto, condujo para verla,
pero no buscaba un autógrafo ni un abrazo. Kevin llevaba consigo 2 pistolas, munición adicional y un gran cuchillo de caza. Cuando llegó su turno, Cristina lo recibió con los brazos abiertos y fue alcanzada por 3 disparos a quemarropa. Su hermano se lanzó sobre Kevin, pero este logró soltarse. Sacó otra arma y se disparó en la cabeza. Aquella noche, el mundo perdió más que a una estrella en ascenso. Perdió justicia. Con el agresor muerto, nunca se pudo comprender del todo por qué una joven humilde y talentosa fue asesinada de forma tan violenta. Testigos criticaron la deficiente seguridad del recinto. No había detectores de metales y los asistentes no fueron revisados. Muchos señalaron que la seguridad parecía más preocupada por evitar el ingreso de comida externa que por detectar armas. Hoy, los fans siguen visitando el canal de Cristina, escuchando su voz y preguntándose qué habría pasado si su vida no hubiera sido arrebatada de una forma tan trágica. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.